Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa. Para eso nos acompaña Sergio Rendich, presidente del Comité de Seguridad Niño Pasajero de la Sociedad Chilena de Pediatría. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias Ramón, muchas gracias a Canal 13 y su radio. Ahora, me quedo para partir la conversación con lo que decía Josefa en la introducción, indicando que, bueno, en el país la segunda causa de muerte de los niños entre 1 y 9 años son los siniestros de tránsito. Sí, ese es un dato extremadamente importante que nos debe conmover a todos y hacer reflexionar, porque es muerte prevenible. Si de 1 a 9 años en nuestro país los niños se mueren por siniestros de tránsito y esto es prevenible, hay un llamado a la atención y a la colaboración transversal de nuestra sociedad, porque yo creo que proteger a los niños no es solamente una responsabilidad de los padres, es una responsabilidad compartida de todos nosotros. Doctor, ¿y esto cómo lo vemos en relación a otros países, por ejemplo? Porque de pronto nosotros vamos adecuando nuestras normas respecto a experiencias internacionales y así en materia vial hemos hecho un montón de cosas, es verdad. Pero respecto a cómo se adoptan esas medidas o cuán efectivas son, ¿tenemos diferencias que sean significativas? Tenemos diferencias enormes en la comprensión del riesgo. Ya. Son enormes. Yo tuve la oportunidad de estar en Suecia y de presentar nuestros datos y a ellos les llamó muchísimo la atención que tengamos solamente un 33% de uso de sistemas de retención infantil, porque eso significa que 2/3 de los niños van sueltos en los autos. Esas culturas tienen innatamente el riesgo dentro de su ADN. Ellos cuando ven a un niño suelto en un auto, ven a un niño en un cuarto o quinto piso, en un balcón, con riesgo de caída. Y ese riesgo significa muerte o lesiones graves con riesgo de discapacidad de por vida. Entonces, que los niños viajen sueltos en los automóviles es una falta enorme de percepción de riesgo que tenemos nosotros como sociedad. Me detengo en ese ejemplo. ¿Eso es la que uno podría hacer un símil entonces? ¿Que el niño esté sin retenciones como si estuviese a 12, 15 metros de altura? Exactamente, y eso es lo que no logran ver los padres. Yo no tengo duda de cómo aman los padres a sus hijos y el interés en protegerlos, pero no tienen percepción de riesgo. Y eso significa que muchos de ellos transportan sueltos a los niños y como hemos podido ver en los últimos episodios, los niños fallecen. El otro día hacíamos esta misma reflexión en Tele3, hacíamos una nota y se le preguntaba a los conductores, los usuarios. Me llamó mucho la atención una mamá que justo la entrevistamos con el menor en los brazos. Y dijo, no, pero no importa porque yo lo llevo bien sujeto en los brazos. Claro, ahí podemos ver la falta de percepción de riesgo. Imagínese usted va a Fantasilandia y una mamá se sube a la montaña rusa, se pone, ¿no es cierto?, el arnés de metal que tienen los carros y decide llevar a su hijo pequeño en brazo durante las vueltas por la montaña rusa. Eso sería incomprensible, jamás lo plantearía, nadie lo aceptaría. Ahí usted ve lo que es percepción de riesgo, pero transportar un niño en un auto a 50, 60 kilómetros por hora, depende de donde esté, ¿no es cierto?, suelto, con el riesgo similar, no, uno no lo ve, no lo ven los padres, y es por eso que tenemos que trabajar como sociedad en esto. Y yo creo que dos grandes actores son nuestros carabineros y nuestro sistema de salud. Ahora, lo decía al principio respecto de cómo se van adecuando las normas, porque efectivamente hoy día la tecnología ha ido permitiendo e incorporando medidas de seguridad en los vehículos que son importados a nuestro país y estos sistemas de anclaje que son con normas internacionales ya vienen incorporados en los vehículos. O sea, lo que quiero decir, doctor, es que no está la excusa de que no están los materiales, no está la tecnología, ni están las medidas. Exactamente, pero va más allá de eso. Uno puede instalar un sistema de retención infantil con un cinturón de seguridad. Y si uno se lee las instrucciones, las entiende y las aplica, el sistema de retención infantil va a quedar bien instalado. Nosotros cuando estudiamos los siniestros de tránsito y vemos por qué fallecen nuestros niños en Chile, fallecen porque van sueltos, en brazos, o con un sistema de retención infantil mal instalado. ¿Y qué significa mal instalado? Eso. Que al momento del impacto y la brusca desaceleración sale eyectado el sistema de retención infantil dentro del auto. O sea, no estaba bien anclado, ya sea por el sujeto, ya sea por el cinturón de seguridad o por el anclaje fijo que usted comenta.
O estaba bien anclado el sistema de retención infantil, pero el niño no estaba bien sujeto por el arnés. Entonces salió eyectado y desaceleró contra la infraestructura del auto o fuera del auto. Por eso se mueren nuestros niños. Se mueren porque van sueltos o porque van en un sistema de retención infantil mal instalado y salen eyectados. Entonces, cuando uno quiere protegerlos, tiene que preocuparse de instalar adecuadamente el sistema de retención infantil como indica el manual y su manufacturador. Claro, porque hay distintos sistemas. Y dependiendo también de la altura del menor y todo aquello. Tuvimos una discusión, ¿se acuerda? Cuando se precisaron ciertas normas y andaba la discusión, pero es que mi niño es muy grande, entonces si lo dejo atrás se enoja. Entonces, ¿se acuerda eso de que si iba adelante o iba atrás? Que si tenía un mes más, 2 días para cumplir, no sé, una discusión que a mí me parecía bien ridícula. Claro, lo que pasa es que los niños pueden tener una opinión en esto, pero quien comanda las decisiones son los adultos, porque el niño no puede visualizar los riesgos que tiene transportarse en un automóvil. Son los adultos quienes le enseñan. Y ahí quiero hacerle una observación. Fíjese usted que en muchos siniestros de tránsito, los que fallecen son los niños, no los adultos. Porque los adultos usan mucho más frecuente el cinturón de seguridad. Entonces, si un adulto usa el cinturón de seguridad para autoprotegerse, la pregunta es ¿por qué no usa un sistema de retención infantil para proteger lo más valioso que tiene, que son sus niños? Y ahí volvemos otra vez a la percepción de riesgo, a la educación del tema, a la fiscalización. Nos faltan esas cosas. A eso quería ir. Por ejemplo, el rol que juega aquí, por ejemplo, la CONACET en esta materia. ¿Qué opinión tienen ustedes? O sea, la CONACET, de mi punto de vista, lo hace muy bien. Tiene un programa que se llama Revisa tu silla, que es un programa estandarizado para enseñar a los padres la correcta elección e instalación de los sistemas de retención infantil. Pero la cantidad de niños que puede revisar en un año son 400 o 500 niños. Si usted quiere tener impacto en salud pública, imagínese si solamente tuviera 400 vacunas de influenza para vacunar a 3.5 millones de niños. Entonces, una gota en el mar. Exactamente, la CONACET lo hace muy bien, pero necesita muchísima colaboración. Muchísima colaboración. ¿Y quiénes son los grandes colaboradores? Carabineros, Ministerio de Salud, los bomberos, personas que trabajan en ayuda comunitaria. O sea, hay muchas personas que podrían colaborar con la CONACET en el transporte seguro de los niños. Y ese es un proyecto muy bonito de país, pero las autoridades tienen que estar sensibilizadas por el tema y como sociedad tenemos que proteger a nuestros niños pasajeros. Siempre se cuestiona el grupo objetivo, que es un grupo objetivo más estrecho. No, el grupo objetivo son donde se mueren nuestros niños. Ese es el grupo objetivo, donde se mueren nuestros niños. Y actualmente, de 1 a 9 años, nuestros niños se mueren en siniestros de tránsito. Entonces ese debería ser un grupo objetivo prioritario. ¿Y por qué? Porque es prevenible. Usted puede prevenir ese sufrimiento inconsolable. Estas son muertes terribles. Yo creo que la muerte de un niño siempre es terrible, pero esta es una muerte tan inesperada. Usted salió de la casa en la mañana a una actividad cotidiana, porque fue al colegio, a algún supermercado, junto a su hijo, y no vuelve nunca más su hijo a su pieza, y su pieza quedó detenida en el tiempo, con los recuerdos, la ropa, los juguetes. Es una muerte terrible. Entonces, no podemos no trabajar en ella unidos como país y como sociedad para proteger mejor a nuestros niños pasajeros. Añadirle a eso, doctor Rendich, el hecho que usted dijo allí al pasar. En esos accidentes muchas veces lo que ocurre es que el adulto va con un sistema de retención que ante el impacto le puede salvar la vida y no necesariamente el menor. Si es un padre, se va a sentir responsable toda la vida de lo que ocurrió. Claro, o sea adicionalmente. O sea, mire, esto analicémoslo de manera sensata. Quien tiene la responsabilidad legal de transportar al niño en un sistema de retención infantil es el piloto. El piloto muchas veces son los padres, ya sea papá o mamá. Y ellos son legalmente responsables en cuidar a su hijo. Entonces, cuando fallece un niño en un siniestro de tránsito, imagínense el dolor de la familia, de sus padres. Y más encima, involucrados en un proceso legal. O sea, es terrible. Entonces, tenemos que evitar esto y tenemos que luchar contra la baja percepción de riesgo. No porque nuestros padres no hayan usado sistema de retención infantil con nosotros, significa que nosotros no tenemos que usar con nuestros hijos. Las acciones en salud se vinculan a los datos.
Y actualmente nuestros niños se mueren en siniestros de tránsito. Usted vio hace poquito un lactante de 3 meses que falleció. Fue el único fallecido. Antes de eso, una niñita de 5 años que falleció, la única fallecida. Claro, fue chocado por un conductor alcohólico. Hay una enorme responsabilidad en eso, pero también hay una enorme responsabilidad en que esa niñita haya ido suelta en un auto. ¿Y por qué fue suelta? Por baja percepción de riesgo. Volvemos a lo mismo. Yo no voy a cuestionar el cariño de los padres ni el compromiso de los padres con sus hijos. Lo tengo claro. Eso jamás lo voy a cuestionar. Lo que voy a cuestionar es que tenemos que mejorar nuestra percepción de riesgo. Nadie se sube a una montaña rusa con una guagua en brazos, ¿no es cierto? Es cierto, ese yo, doctor. Y ahora, hay, como mostraba yo en ese ejemplo práctico que hicimos periodísticamente en una nota para justamente evaluar esa percepción de riesgo que comentaba de esta señora que decía, no, yo lo llevo bien sujeto en mi brazo. Está el otro argumento que muchas veces escucha, que los sistemas de retención infantil, no, es que son muy caros. Y que por lo tanto por eso, no, es que es muy acceso, una silla cuesta no sé cuánto, y los sistemas de anclaje sí son modernos, pero son caros. ¿Qué se responde a eso? Muchas gracias por la pregunta, porque es tremendamente importante hacerla. Chile actualmente tiene 470 sistemas de retención infantil acreditados. Eso significa que han sido probados por 2 robustas normativas, o la normativa de Estados Unidos o la normativa de Naciones Unidas. Por lo tanto, son sistemas de retención infantil seguros. Cuando usted usa estos sistemas de retención infantil, indudablemente van a haber distintos precios, y usted puede usar uno más barato. Y si usa uno más barato, lo más importante es usarlo bien. Y ahí volvemos a nuestros datos, porque ¿cómo aprendemos nosotros de nuestras variables? Nuestras variables son propias, no podemos estudiar, no podemos compararnos con países, por ejemplo, como Suecia, que tienen otras variables. Nosotros tenemos que estudiar nuestras propias variables. Y cuando estudiamos nuestras propias variables, volvemos a lo mismo. ¿De qué mueren los niños pasajeros? Mueren cuando salen eyectados. Y salen eyectados porque van sueltos o en un sistema de retención infantil mal instalado. Tenemos siniestros de tránsito, pero monstruosos, con deformaciones brutales de los autos, con muerte de los padres y con niños que han quedado vivos sin lesiones graves gracias a un sistema de retención infantil. Y cuando vemos qué tipo de sistema de retención infantil era un tipo barato, accesible, 60, 80 mil pesos. Yo no voy a decir que eso es una cifra barata para todos. No, entiendo que puede ser, ¿no es cierto?, costoso, pero pagado con un grupo familiar que quiere proteger al nuevo integrante de la familia, donde entre 10 personas se ponen de acuerdo para pagar 1.000 pesos mensuales en cuotas durante el año, pueden adquirir un sistema de retención infantil. Imagínese usted una familia promedio, ¿cuánto se gasta en Chile en pañales al mes? Entonces, ¿dónde están las prioridades? Yo creo que no hay familia que no quiera proteger al nuevo integrante. No hay ni una. Todos van a querer proteger al nuevo integrante de la familia. Lo que pasa es que tienen que tener percepción de riesgo y ahí pueden adquirir un sistema de retención infantil de menos costo, que bien utilizado va a proteger muy bien a su hijo. ¿Y cuál es la razón por la que ya teniendo quizá el hecho de, sí, tengo un sistema de retención, pero de no utilizarlo adecuadamente? ¿Cuál sería la causa? Muy buena la pregunta. Ahí el problema es que los padres usan los sistemas de retención infantil como si fueran sillas para sentarse. ¿Ya? Y no como un dispositivo, que en el fondo es un dispositivo biomecánico, que tiene 200 milisegundos, porque eso es lo que tiene, 1/5 de segundo para salvarle la vida a un niño frente a una brutal transferencia de energía. Cuando se produce un choque de colisión a 50 km/h con brusca desaceleración y los autos se deforman, este dispositivo tiene que proteger al niño y salvarle la vida. Y los padres no visualizan ese objetivo. Entonces, cuando logran comprender de que es para salvar la vida frente a esta brutal transferencia de energía, ahí se interesan más por leer el manual, entender el manual, usar videos complementarios e instalar bien el sistema de retención infantil. Ahora, en mi experiencia, muchos años revisando y tratando de entender nuestra matriz nacional, la mayoría de los sistemas de retención infantil están mal instalados. La mayoría. Yo el año pasado revisé 515 sistemas de retención infantil y de eso el 94% estaban mal instalados. ¿94%? El 94%. ¿Qué significa eso? Que van a salir eyectados y van a desacelerar contra infraestructura. ¿Ya?
Entonces, mi opinión actual es que los padres necesitan asesoría en este tema. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? ¿Quién da asesoría? Asesoría la da CONASEC con el programa Revisa tu Silla, pero es muy restringido. Y hay personas que trabajan en esto profesionalmente y lo hacen muy bien. Y también dan buena asesoría del mundo privado, pero son muy poquitos. Lo que necesitamos es tener muchos programas como CONASEC Revisa tu Silla, gestionados por salud, por carabineros, por bomberos, por municipalidades, para que los padres puedan acceder rápidamente y oportunamente a una revisión. De esa manera, cuando el sistema de salud revisa a un niño, por ejemplo, al alta neonatal, nace un niño y va a tener su primer viaje en automóvil. Ajá. Entonces, en el primer viaje en automóvil hay una tremenda oportunidad, tremenda. ¿De qué? De explicarle a los padres la importancia del tema, la relevancia del tema, la percepción de riesgo. Los niños salen vacunados de las unidades neonatales, reciben vacuna de hepatitis B y BCG. Imagínense, permiten que a sus hijos le administren una vacuna estando sanos. ¿Y por qué permiten eso? Por percepción de riesgo. Entonces, ese es el minuto donde uno debe instruir a los padres que aquellos que se vayan en automóvil lo hagan en un sistema de retención infantil. Y ahí debemos colaborar, debemos medir, debemos promover, debemos enseñar. Tenemos una enorme oportunidad en esa instancia. Entonces, claro, necesitamos gente que sepa este tema en salud, gente que sepa este tema en carabineros, gente que sepa este tema en bomberos, en las municipalidades. ¿Para qué? Para que los padres puedan consultar. Uno de los grandes, perdone que me extienda, pero uno de los grandes problemas que tenemos es que el sector salud no se involucra lo suficiente. ¿Dónde se involucra lo suficiente? En las vacunas. Nosotros tenemos maravillosos índices de vacunación. ¿Y la vacunación para qué es? Para prevenir la muerte por enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. Y logramos que los padres adhieran a los programas de vacuna. Sin embargo, en esta otra muerte prevenible por trauma de alta energía, el sector salud no se involucra lo suficiente. Y es cosa de ver nuestros datos. Si tenemos una mortalidad en ascenso del 2019, si tenemos 4 o 5 veces más mortalidad que el promedio de Europa, si el uso de los sistemas de retención infantil ha bajado a un 33% solamente, y si tenemos un mal uso de sobre el 90%, y si Carabineros ahora mostró que de los 16 niños fallecidos menores de 9 años, solamente 2 usaban sistemas de retención infantil, esos son los datos. Y es innegable. Entonces, el sistema de salud tiene que involucrarse, pero para involucrarse tiene que saber, porque nadie se involucra en un tema cuando no sabe. Entonces, o usted sabe o usted tiene dónde derivar oportunamente. Entonces, si un pediatra no tiene conocimiento ni experiencia en este tema, no importa. Él lo levanta y deriva un programa, pero tiene que derivar un programa donde dentro de una semana esa familia pueda recibir una asesoría técnica oportuna y calificada. Y eso es lo que no tenemos actualmente. Qué interesante la reflexión, lo escuchaba muy atentamente y ojalá también nuestros amigos auditores lo hayan escuchado atentamente porque me imaginé el cuadro. Una mamá, un papá que llega al pediatra, al control de niños sanos, una guaguita de unos cuantos meses, qué sé yo. Qué interesante reflexión el solo hecho de que al término de la consulta el propio pediatra le diga, oiga, ¿usted anda en auto? ¿Sí? ¿Y cómo se lleva al niño? ¿Dónde lo lleva? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo transporta? ¿Viene sola? ¿Qué sé yo? ¿Viene solo? Para empezar a meter también la idea. Claro, no basta con eso, ya lo he señalado, ¿no? Pero a partir de eso generar esa reflexión. Y por último, ya que nos deben estar escuchando muchos automovilistas a esta hora, me quedo dando la vuelta a la cifra, el 94% mal instalado. ¿Qué le sugiere a esas personas que sí tienen sistema de retención infantil en este instante y que creen que lo están haciendo perfecto y que todos los días lo ocupo? Acabo de ir a dejar a mi hijo al colegio y ahora estoy yendo camino al trabajo, seguramente muchos de los que nos escuchan. Muchas gracias por la pregunta. Una observación antes. Recuérdense que por la encuesta CADEM, el 71% de las familias actualmente tiene acceso a un automóvil. No como un elemento suntuario, sino como una herramienta de trabajo y conectividad. Por lo tanto, este es un tema mucho más transversal de lo que era hace 10 o 20 años atrás. Entonces, son muchos los papás que transportan a sus hijos en automóviles. ¿Y qué le diría yo a aquellos que transportan en automóvil? Si uno quiere salvarle la vida a un niño frente
a una brutal transferencia de energía, que significa, ¿no es cierto?, un siniestro de tránsito, uno tiene que instalar bien ese sistema de retención infantil. Y es imposible que usted lo instale bien si no revisa las instrucciones, si no entiende las instrucciones, si no se apoya con videos complementarios de la marca y si tiene dudas, que busque una asesoría. Busque una asesoría porque esto es para salvar la vida de su hijo o para disminuir el riesgo de discapacidad permanente. Muy bien. Interesante la conversación con el doctor Sergio Rendich, presidente del Comité de Seguridad Niño Pasajero de la Sociedad Chilena de Pediatría. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en el programa. No, muchas gracias a ti, Ramón, y siempre menciono que trabajo en Clínica Las Condes porque soy pediatra y la clínica me ha apoyado harto en este tema, entonces es importante también tenerlo presente. Gracias también entonces al trabajo mancomunado porque entre todos aportamos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ti.